Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos quienes hablan el Magíster Edgar García, su profesor de razonamiento verbal en Macford Transformar 2021. Y comenzamos la semana número 3, ya con la información que pudimos compartir en nuestro curso. Así que estamos hablando de la comprensión de textos y el significado de las palabras. Vamos a iniciar en esta ocasión hablando de el contexto y cómo lo podemos utilizar para poder entender el significado de una palabra. Antes de ingresar a la estrategia del uso del contexto, vamos a definir qué es un contexto. Vamos a tratar de entenderlo de la mejor manera. Para ello partamos de algunos ejemplos para llegar a la definición del concepto. Cuando somos espectadores en una situación determinada, podemos ver la situación como un todo. Es decir, espectadores, por ejemplo, en un juego de fútbol, podemos ver el todo. Ese todo está compuesto por varios elementos y cada elemento debe guardar armonía con los demás elementos y con el todo. Es decir, si estamos, por ejemplo, viendo un juego de fútbol, tiene que haber jugadores, tiene que haber árbitro, tiene que haber una pelota, arquería, etc. Si algo está fuera de ese contexto que conocemos usualmente, entonces no armoniza con el todo. Vamos a ver un ejemplo que está allí en pantalla. Pongamos el caso de una ceremonia de matrimonio católico. La novia va vestida de blanco, muy elegante. El novio va vestido de terno y con corbata o corbatín, también muy elegante. Las damas de honor llevan vestido de gala. Todos los invitados están elegantemente vestidos. De pronto la gente se queda mirando los pies del novio. ¿Qué pasó? Pues que el novio está muy elegante, pero no tiene zapatos de cuero, sino unos tenis llenos de barro. Allí, esos tenis llenos de barro están fuera del contexto, ¿sí? Y del todo que venimos hablando. Ahora, ¿cuáles son los elementos que están involucrados en esta situación? Bueno, la boda, y ahí lo que está fuera de ese contexto es los tenis que está usando el novio. Llegando a una conclusión, podemos ver que a todos los elementos que están involucrados en una situación y a la relación armónica entre ellos, para que puedan formar parte de un todo, se le llama contexto. De esta manera, estamos definiendo claramente lo que es el contexto y cómo nos puede ayudar su definición para entender el significado de una palabra. Ahora vamos a avanzar con otro elemento que nos ayuda a entender el significado de las palabras. El otro elemento, jóvenes, que se puede usar como estrategia para comprender las palabras es el uso de la familia de palabras. Aparte del contexto que ya venimos definiendo, vamos a hablar de las familias de las palabras. Y como lo ven allí, se define de la siguiente forma. Entre algunos grupos de palabras, en cualquier lengua existe una familiaridad, es decir, algo común. Pertenecen a la misma familia, vienen de un mismo tronco, como diríamos, de las personas de una misma familia. ¿Sí? Si yo vengo de mi abuela, viene mi mamá, vengo yo, vienen mis hijos. A eso se refiere un mismo tronco. Esta familiaridad puede encontrarse entre algunas de sus partes. Ahora bien, las palabras en castellano están formadas por diferentes partes. Ojo con esta definición. Estas son raíces, sufijos y prefijos. Repito, raíces, sufijos y prefijos. Generalmente la o las raíces de una palabra aportan el significado principal y los prefijos y los sufijos complementan o precisan el significado principal. Vamos a ver rápidamente esto de raíces, prefijos y sufijos con un ejemplo que voy a colocar ahora. Tomemos la palabra imparcial. Tiene una raíz, o sea, lo principal allí es parcial, ¿no? Esa es la raíz. Y un prefijo in. Rápidamente vámonos con el significado de parcial. El significado de parcial es que se pone en una parte, en un lado. De parte de uno de los lados. Es decir, que juzga o procede poniéndose de una parte de las dos personas frente a un conflicto. Ese es el significado de parcial. Es decir, que se parcializa y se coloca de un lado o del otro de un conflicto o de una posición entre una o más personas. ¿Ok? Se parcializa. En eso estamos claros. Esa es la raíz de la palabra que estamos hablando. Ahora, esa palabra tiene un prefijo que es in, y si lo vamos a ver acá. Este prefijo in es la negación de lo que viene después, es decir, imparcial. Lo podemos traducir como no parcial.
Cuando le coloco el prefijo y, jóvenes, lo que indica es que estoy cambiando completamente la estructura de la palabra y le estoy dando un vuelco. Si antes me parcializaba, ahora soy imparcial. ¿Qué quiere decir? Que soy neutro, ¿sí? Recto al juzgar. Esto quiere decir imparcial. Y esta es una de las herramientas, el uso de familias de palabras para entender qué significa una palabra y cómo le puedo ubicar su semántica dentro de un enunciado. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con la cuarta estrategia para comprender palabras. Todo esto lo hemos desarrollado a lo largo de esta semana. Uso de sinónimos y antónimos. En este caso, solo vamos a centrarnos en los sinónimos. ¿Qué son sinónimos? Algunas palabras del castellano son sinónimas, pero no todas las palabras tienen sinónimos. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Ser sinónimo es tener un significado parecido o cercano al de la otra palabra. Según el significado de sus partes, la palabra sinónimo quiere decir sin, etimológicamente, que es el mismo, o nimo, que significa nombre, el mismo nombre. Pero en realidad es que tiene el mismo significado. Sin embargo, nunca el significado de las parejas o grupos de palabras son sinónimas en todos los casos, ¿no? Siempre hay diferencias. Vamos a ver un poco acerca de esto. El uso de sinónimos. ¿Cómo lo puedo usar yo para poder determinar el significado de una palabra? A partir de un sinónimo dado, buscamos en la mente su significado y se lo atribuimos a la palabra desconocida. Y a partir de la definición dada, buscamos en la mente la palabra que correspondía al mismo y la intercambiamos por otra palabra desconocida. ¿Qué tenemos que hacer acá? Cuando nosotros ubicamos una palabra, ¿sí? Y le queremos dar el sinónimo, intercambiamos la palabra que está en el texto por el sinónimo que ubicamos y la podemos complementar para darle un sentido más correcto o más adecuado al contexto que la queremos llevar. De esta manera, jóvenes, nosotros podemos recordar que existen el uso de palabras, el contexto y los sinónimos para poder encontrar el significado en diferentes momentos. Entonces, esta es toda la teoría que hemos visto por la semana. Muy atentos a los ejercicios que vamos a compartir más adelante. Hasta la próxima.